Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio de Semana Santa, específicamente el Domingo de Resurrección. Hoy día quiero que tengas la actitud de celebración porque Él ha resucitado, Él está vivo, Él no está muerto. Y qué mejor que tenerlo con una excelente actitud. Antes de seguir con el tiempo de alabanza y seguir adorando y con todo lo que va a pasar el día de hoy, quiero invitarte y espero que ya hayas preparado la cena, la Santa Cena. Tengas la representación del vino y también el pan junto con tu familia para que podamos tomarlo juntos el día de hoy. Habiendo dicho eso, el día de hoy el Señor va a sorprendernos, pero permítelo rápidamente. Señor, que este tiempo tú seas glorificado, que todos los que se van conectando puedan el día de hoy experimentar, sentir tu presencia, que utilices, Señor, este tiempo para poder tocar nuestros corazones y hablarnos lo que tú quieres y tienes para decirnos el día de hoy. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Así que vamos a alabar al Señor. Así es, iglesia, es tiempo de adorar a nuestro Dios. Donde estás, ponte de pie con tu familia. Si estás solo también, no pierdas esta oportunidad de exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. La tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad, cantémosle juntos. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo
escapa de tus manos. Nada, Señor. También venimos, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón completamente agradecido por tanto amor hacia nosotros, tanta misericordia, tanta gracia, recordando, Señor, lo que Jesucristo hizo en una cruz por nosotros. Pero no solamente recordamos su muerte, sino también recordamos que Él vive y que pronto volverá. Te cantamos, Señor, te exaltamos, te alabamos. Gracias, Señor, por tanto amor hacia nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
que harás, porque su obra se sigue perfeccionando en cada uno de nosotros hasta el día que Cristo venga, y hasta ese día seguiremos adorándote, Padre. Levantando adoración a aquel que vive y a aquel que reina. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que todavía hará. Gracias, Señor, porque por Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia, y tú nos invitas a que entremos confiadamente a ese trono. En tu presencia es donde queremos permanecer, Señor, porque solamente allí encontramos el descanso que nuestra alma necesita. Renovamos nuestras fuerzas y peleamos batallas sabiendo que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Señor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, adorar.
solos. No estás solo, no estás sola. No hemos sido desamparados, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos cantar y declarar esta verdad. Y nos unimos nuestro canto, el canto de la creación que no ha dejado de adorarte, de cantarte, de levantar tu nombre en alto. Nosotros también queremos cantarte, seguir cantándote a ti. Canta al Señor toda la creación. Vamos, iglesia. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Oh, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. He aquí, yo vengo pronto. Eso nos ha prometido el Señor, que Él viene pronto. Él no solamente murió por amor en una cruz, no solamente resucitó al tercer día y lo celebramos, sino que Él ha prometido que volverá. Y esa es nuestra esperanza. Cristo Jesús volverá. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué lindo tiempo de adoración, y definitivamente creemos que en este tiempo que estamos en casa vamos a tener hemos decidido tener ese servicio y este tiempo de poder tomar la cena del Señor. Qué mejor que hacerlo juntos, y espero que ya estén preparándose con la representación del vino y con lo que se representa el pan también. Quería hacer una meditación muy breve acerca de lo último que dice en el libro de Juan. Me encanta porque lo último que dice literalmente es que el Señor Jesús hizo muchas más cosas de las que están escritas en ese libro, pero no cabrían en ninguno de los libros todo lo que Jesús hizo en 3 años y medio. No cabrían literalmente en ninguno de los libros. Y esto me da a entender que lo público muchas veces es lo genial de Jesús, pero lo secreto es lo que a veces no conocemos, pero Jesús ha estado trabajando. Hay muchas cosas que no se saben, pero Jesús estuvo haciendo muchas cosas más, muchos milagros, muchas señales, muchas situaciones que Él mostró su divinidad y su poder. Y esto nos trae a memoria en estos tiempos que vivimos de lugares secretos, de intimidad de casa, que Jesús está trabajando en la intimidad. Quizás no hay mucho público en la iglesia, quizás no estamos viendo lo que Dios hace físicamente, lo excelente no estamos viendo públicamente, pero creo que Jesús y el Señor siguen trabajando en su iglesia, siguen trabajando en los lugares secretos, siguen trabajando en lugares como este. Y qué mejor que recordar y anclar este tiempo de cena del Señor, de agradecerle porque realmente a través de su muerte Él nos dio vida a nosotros. Esta vida para poder conectarnos con su vida, con la vida eterna, con la vida en abundancia que Él nos prometió. Y bueno, preparándonos ya para tomar la cena, quiero solamente que tomes un momento antes de tomar esta cena para, si de repente hay algo que de repente tienes en cuenta con alguien, falta
de perdón, tienes que de repente ponerte a cuentas con el Señor, tómate 30 segundos antes de tomar la cena del Señor, porque la Biblia dice que no podemos tomar la cena del Señor de una forma impura, que no esté dignificada, que no dignifica al Señor. Así que te invito a que tomes un momento ahí donde tú estás y que tomes un momento de meditación. Amén. Y ahora quiero invitarte a que tomes junto y con la familia puedas tomar un poco el pan, la representación del pan. Acá tenemos la representación del pan, que representa realmente el cuerpo de Cristo. El día de hoy quiero invitarte a tomar del pan y juntos podamos leer o escuchar la Escritura y meditar en ello, por favor. La Biblia dice en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Podemos tomar la copa del vino. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar de la representación del vino, por favor. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, permítenos orar juntos en este momento y entregar este tiempo y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo en su iglesia. Y vamos a orar, ¿te parece, Juanse? Oramos un ratito, vamos a orar un ratito, juntamos a orar aquí con Juanse, vamos a darle gracias al Señor, gracias por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Así que juntos cerremos nuestros ojos y demos gracias, Señor. Juntamos nuestras manitos. Señor, gracias por todo lo que haces y lo que estás haciendo por nosotros. Gracias por ir a una cruz, por morir por nosotros, por entregarte por amor a nosotros. Y sobre todo, gracias, Señor, porque no te negaste por amor a nosotros. El día de hoy estamos presentes teniendo la esperanza de vida porque tú decidiste pagar ese precio por nosotros. Señor, hoy te recordamos y te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén. Amados, que el Señor nos continúe animando y bendiciendo en este tiempo que estamos viviendo. Definitivamente, de parte de nuestra familia, lo único que queremos recordarte es, Él está vivo, Él resucitó y Él viene por la iglesia, Él viene por nosotros. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios
su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Solo tú eres nuestra esperanza. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si no es a ti? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, que todos puedan conocer, Señor, esta esperanza que nosotros ya hemos encontrado en ti. Cristo, tú eres la esperanza para nuestras casas, para nuestra nación y para el mundo entero. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Te amamos, Padre. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Qué bueno poder estar obviamente en este tiempo hablando de uno de los temas que para mí me apasiona. Uno de los temas que creo yo que toda mi vida estuve esperando. Toda mi vida anhelado esto. Es más, creo que mi ministerio personal como pastor, una de las expectativas más grandes es ser parte de un gran mover de Dios en este país y en el mundo. Obviamente, nuestro deseo real con esta enseñanza es hablarte acerca de que nuestra esperanza principal es ver a Jesús venir por su iglesia, por nosotros, al novio desposar a la novia. Pero nuestro deseo también como pastores, como líderes, es que preparar todo para que Él venga. Mi deseo como pastor, y creo que el deseo de todo creyente, es hacer o vivir ese tiempo preciso, es trabajar para el Señor
obviamente preparando todo para esa segunda venida. Y es por eso que en este tiempo una de las enseñanzas que tengo o que el Señor puso en mi corazón para hablarte ahora es una enseñanza acerca de haciendo espacio para un mover de Dios. Es la prédica del día de hoy. Espero que estés el día de hoy conectándote, anotando obviamente mucho de lo que voy a decir. Voy a tratar de ser muy puntual, pero quiero y mi deseo es que con esta enseñanza Dios pueda ayudarnos a entender que nuestra función es prepararnos para un avivamiento. Nosotros no podemos estar haciendo que el avivamiento suceda. Dios es soberano y Dios hace las cosas de acuerdo a su propia voluntad y su soberanía. Pero nuestra función es prepararnos para que eso suceda. Y cuando suceda, el Señor mismo pueda tomarnos como instrumentos santos para ser de bendición para esta nación y para la humanidad en general. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos muy complicados para muchas personas, más para aquellos que son más vulnerables en este tiempo, aquellos que de repente están viviendo del día a día, aquellos que de repente estaban padeciendo una enfermedad ya de tiempo. Y quiero que sepan, nuestras oraciones mías y de mi familia están con ustedes. Así que quiero animarlos que en este tiempo no miren los problemas, por más que es complicado, por más que las noticias dicen cosas un poco negativas acerca de lo que estamos viviendo. Mi deseo es que el día de hoy usted pueda ver lo que hay detrás, lo que hay en el corazón del Señor para su pueblo, para su iglesia y por ende para la humanidad. Para hablarte de avivamiento o un despertar, ya que la misma palabra lo dice, avivamiento es avivar, es despertar algo que de repente estuvo muerto o estuvo dormido. Yo no debería hablarte de avivamiento, porque es más, un pastor o un líder que habla de avivamiento da a entender que estuvimos secos, estuvimos dormidos, estuvimos muertos. Pero es que la idea o el corazón de Dios nunca fue parar ese despertar que hubo en el Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. Todos sabemos que Dios trajo a su iglesia y mandó a su iglesia los apóstoles, y un gran mover hizo que muchas almas se conviertan a los pies de Cristo. Pero obviamente el deseo de Dios nunca fue parar un avivamiento. Yo creo que mucho de lo que hemos hecho nosotros han cortado lo que Dios ha querido hacer a través de su pueblo. Por eso es necesario que usted entienda que su parte, mi parte en este tiempo, es prepararnos para. Y obviamente el día de hoy con esta enseñanza voy a tocar esos puntos. Así que sin dar mucho detalle, quiero hablarte acerca de un despertar que hubo en el Antiguo Testamento. Un despertar que obviamente hubo en la Biblia. Y es que el Señor cumplió un proceso muy interesante que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. En el Antiguo Testamento vamos a darnos cuenta de que Dios le da una promesa a Abraham. Y Dios le dice a Abraham que a través de él haría una gran nación, un pueblo, y que de ese pueblo traería a su Salvador. Dios le da una promesa espectacular a Abraham. Y obviamente pasan los años y su cuarta generación, que viene a ser José, ese joven que fue vendido en el desierto, que fue vendido a Egipto, que estuvo mucho tiempo en Egipto como esclavo, como prisionero, y terminó siendo el segundo hombre más importante de Egipto, termina trayendo a su padre, que era Jacob, que era nieto de Abraham, y a todos sus hermanos, que eran 11, a toda esa tribu grande ya, a vivir Egipto, donde permanecieron casi 430 años. En Egipto ese pueblo creció tanto, los israelitas crecieron tanto, que fueron ya una nación muy numerosa y los tuvieron como esclavos mucho tiempo. Y Dios llamó a Moisés, un hombre obviamente que sacó a su pueblo y lo llevó a un lugar llamado la Tierra Prometida, donde serían una nación donde estarían y vivirían como una nación más de la tierra. Una nación más de la tierra, pero una nación más importante de la tierra también. Y es lo que Dios quería para Israel. Pero te digo esto, ¿por qué? Porque Dios da una promesa a Abraham, pero Dios confirma una promesa a través de Moisés porque le da la ley. Y la ley que fue literalmente la confirmación de una promesa, la confirmación o el nacimiento de la promesa. Desde Abraham hasta el momento en el cual Dios le da la ley a Moisés, la promesa era una promesa dada a una descendencia. Pero cuando Dios le confirma la misma promesa que le da a Abraham, porque le dice a Moisés que le confirma la misma promesa que le da a Abraham, la misma promesa se le da a Moisés, obviamente en otros términos, pero afirmándole la promesa que le había dado a Abraham. Y se podría decir que en ese momento ya la promesa comienza a nacer en Israel. O sea, cuando Dios le da a Moisés la ley, que es el libro de la ley, que es el libro del pacto, que es el pacto mediante la ley. En ese momento todos sabemos que ya la promesa comienza a ser tangible. Ya Israel es una gran nación. Ya Israel está entrando a un lugar donde se va a posicionar como una gran nación. Ya Israel tiene una ley donde tiene una dirección para vivir o una directriz para que vivan, obviamente agradando a Dios. Pero también ya están viviendo esa promesa. Casi después de muchos años la promesa comienza a cumplirse.
Pero ¿qué pasó aquí? Aquí hay dos puntos que quiero que notes. Promesa y obviamente el nacimiento de la promesa, la confirmación de la promesa, que fue a través de la ley, a través de Moisés. Y es que todos nosotros entendemos que la promesa que Dios le dio a Israel tuvo un nacimiento con Moisés, pero también entendemos de que en algún punto de la historia, cuando Israel ya era una gran nación, tuvo un momento en el cual esa misma promesa terminó por estancarse, adormitarse, o por qué no decirte quebrarse. Dios nunca rompió su pacto con Israel en este caso. Fue el pueblo que rompió su parte del pacto con Dios. Y es por eso que todos sabemos que Israel desobedeció a Dios. Israel literalmente comenzó a seguir falsos dioses, comenzó a adorar animales, comenzó a desobedecer todo lo que Dios había mandado en el libro de la ley para que ellos pudieran vivir y pudieran hacer. Y esto para mí es súper triste, porque obviamente aquí viene el tercer punto. Te dije acerca de promesa, nacimiento, y el tercer punto es la muerte. Ellos literalmente se apartaron, se quebraron esa promesa, su parte de la promesa. Pero luego hubo un tiempo en el cual esa promesa resucita. Y en este caso, quiero hablarte de un tiempo, porque también sucedió algo cuando Israel volvió, obviamente, luego de que estuvieron 70 años en el exilio, ya que ellos fueron entregados 70 años como nación. Todo lo que Salomón había construido, todo lo que los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento habían levantado en Israel, fue destruido, obviamente, por la desobediencia del pueblo. Y luego de 70 años de estar en el exilio, Israel en cenizas, la Biblia dice que ellos regresaron otra vez a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y eso está en el libro de Esdras. Pero no hablaré de ese tema el día de hoy. Voy a hablarte de un despertar que hubo con un joven de 8, de 10 años, de 12 años aproximadamente, que literalmente se dio cuenta que el pueblo estaba viviendo o no estaba viviendo la promesa. No estaba viviendo como Dios quería que ellos tenían que vivir, siendo un pueblo escogido y elegido por Dios. Y me encanta porque aquí hubo un avivamiento en el Antiguo Testamento. Y quiero hablarte acerca de Josías rápidamente. Josías fue un joven de 8 años aproximadamente cuando subió al trono y comenzó a reinar y comenzó literalmente a ser un muchacho que la Biblia dice en 2 de Crónicas 34 versículo 3 dice que comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y es interesante poder darnos cuenta dos términos en este versículo que nos van a ayudar a entender cómo Dios está trabajando hasta el día de hoy. Porque Dios no cambia. Los tiempos, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y hay cosas que vamos a rescatar de esta enseñanza, obviamente haciendo un paralelo con el Nuevo Testamento, que es a donde voy a llegar después. Vemos en ese momento que Josías realmente sube al trono y decide hacer lo correcto. No lo que había visto de su padre, que había sido un pésimo rey. Un rey abominable, no lo de su abuelo, sino lo de su descendiente un poco lejano, que era el rey David, un hombre que había sido el mejor rey que Israel pudo haber tenido, o que el pueblo de Dios pudo haber tenido en su historia. Josías comienza a hacer lo correcto según lo que había oído. Y el primer punto que quiero animarte es hacer lo correcto según lo que hemos oído. Hay mucha gente que en este momento ha juzgado mucho a los líderes, a pastores, a iglesias, ha juzgado muchísimo a lo que no está viendo, a lo que la Biblia dice que tenía que hacer. Y es muy difícil, obviamente, porque todos queremos ver el ejemplo en otras personas. Pero no nos damos cuenta de que lo que dice la palabra es lo que está escrito y es lo que debemos hacer. Josías en ese momento obedece no lo que había visto de su gente inmediata, sino comienza a hacer lo correcto, de lo que había visto y escuchado, de lo que había oído realmente, de lo que un antepasado lejano como David había hecho para agradar al Señor. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú sabes que tienes que hacer para agradar al Señor? ¿Qué es lo que tú sabes realmente lo que tienes que hacer para poder vivir lo correcto? Es muy fácil echarle la culpa a alguien, es muy fácil decir, ay, es que en la iglesia no hacen esto, es que mi pastor no hace esto, pero es más sencillo todavía poder darte cuenta que lo que dice la Biblia hasta el día de hoy es lo que tenemos que hacer. Y yo puedo darte un ejemplo más de otro joven llamado Gedeón. Gedeón cuando era muy, muy joven, bueno, según la Biblia joven, en ese tiempo era casi 30, 40 años, era un joven, se podría decir. Un hombre que literalmente estaba huyendo de los madianitas, un hombre que estaba viviendo aprisionado, como el día de hoy muchos estamos en nuestras casas. Y cuando el ángel de Jehová lo visita y le dice, guerrero esforzado y valiente, y le dice que es el ángel de Jehová, Gedeón se molesta. Gedeón literalmente se molesta y se achora con este ángel y le dice, ¿sabes qué? ¿Y dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que hizo tantas cosas en Egipto? Ese hombre estaba viviendo con lo que Dios había hecho, pero no con lo que quizás la gente no estaba haciendo en este día. Y el primer punto de esta enseñanza, hablando del cuarto punto de la resurrección, porque hemos hablado promesa, nacimiento, muerte y resurrección, dentro de la resurrección el primer punto es, tienes que hacer
no lo que estás viendo de gente inmediata que quizás no está haciendo. Haz lo que Dios hizo o obró con hombres de Dios en su palabra. Hazlo con lo que Dios hizo y lo que Dios obró y lo que Dios mandó en su palabra, que quizás no estás viendo. Quizás no estás viendo más campañas de ayuno, quizás no estás viendo más oración, quizás no estás viendo más una especie de actitud consagrada de las personas. Tienes que hacer lo que has oído que alguien quizás muy lejano a nuestra generación ha estado haciendo. Vamos a hacerlo. Y el siguiente punto que veo es aquí lo que dice que Josías comenzó a limpiar a Jerusalén de los lugares. Y el segundo punto para resucitar en este tema es tenemos que limpiar, obviamente, todas las cosas que no han sido correctas, toda falsa idolatría que ha estado en nuestras vidas. Y con esto hablo acerca de todo lo que hemos puesto por encima de Dios. Aún nuestro propio yo, aún algún familiar, algún noviazgo, aún algún trabajo, aún algún deporte, yo no sé. Y no trato de ser religioso con eso. Trato de decirte lo que tú y yo sabemos bien que es correcto, que quizás te cuesta escuchar, pero tú y yo sabemos bien qué es lo que tienes que escuchar en este domingo de resurrección. Quiero decirte, debemos de limpiar de todo ídolo que hemos tenido en nuestras vidas, o de toda actitud incorrecta que ha sido contraria a la voluntad de Dios, o la actitud correcta que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios. Y es lo que tenemos que hacer como segundo punto, limpiar. Por eso, este es un tema que pasa también en el Nuevo Testamento. Si te das cuenta, este tema de hacer lo correcto y obviamente de limpiarnos son dos puntos que pasan hasta el día de hoy y también pasaron en la Biblia, en el Nuevo Testamento con Israel. Pero no quiero llegar a ese punto, con Israel, o con su iglesia. Quiero seguir avanzando con Josías porque hay mucho que podemos rescatar de esta historia. En 2 Reyes 22, del 10 al 13, sucede 2 Reyes 22, del 10 al 13, hay una parte en la misma historia de Josías donde Josías literalmente encuentra muy escondido, y le entregan un libro de la ley. ¿Qué era el libro de la ley? Era literalmente la confirmación de la promesa que Dios le había dado a Israel. Por mucho tiempo ese libro había estado empolvado, ya ni siquiera lo abrían, había estado escondido, tanto así que cuando lo encuentran era algo literalmente tipo un descubrimiento arqueológico que habían hecho en Israel. Y cuando van donde Josías y Josías lo lee, se da cuenta literalmente de que su vida había estado haciendo cosas incorrectas. Se da cuenta a la luz de la escritura, de la ley en ese momento, de que Israel había estado viviendo por mucho tiempo en pecado. Y en ese momento sucede el tercer punto, que voy a leerte en lo mejor para que juntos podamos analizar la palabra. Así que espero que estés conmigo en la Biblia. Si no, el versículo va a estar colgado aquí junto conmigo. Dice en el versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asías, el siervo rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Y esto es interesante porque aquí como tercer punto Josías es confrontado con la ley. Y el tercer punto es realmente qué tanto de lo que estamos hablando, viendo en nuestra vida está confrontando nuestra condición. Si no te estás dando cuenta de que este tiempo de coronavirus, como le dicen acá, el COVID-19, lo único que está haciendo es darnos cuenta que literalmente nuestra vida, como creíamos tener, nuestra condición de vida, estaba de repente más funcional a lo que hay en el exterior, en el mundo, en la rutina de este mundo que en el Señor. Si no te confronta este tiempo en el cual solamente estás encerrado y literalmente nadie sabe qué va a pasar más adelante, y no te confronta aún con nuestra realidad como creyentes, de que quizás por mucho tiempo ya la iglesia no sea la misma que antes, y no te confronta eso a volver al Señor, entonces creo que nada puede confrontarte el día de hoy. ¿Por qué, mi amado? Porque si tienes que darte cuenta que en este tema la confrontación fue con la Biblia, pero en este tiempo la confrontación sigue siendo igual, con la ley, pero en ese tiempo sigue siendo con la Biblia, con lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito solamente está escrito para una iglesia que vive de la intimidad, no una iglesia que vive en el populismo de una iglesia. Muchos hemos estado viviendo en las actividades, en el activismo, en la reunión social, hemos estado viviendo en la multitud de gente que va a una congregación haciendo una vida como creyentes que pensábamos que era la vida correcta, pero muy poco hemos estado haciendo en la intimidad.
Y cuando en ese tiempo que estamos cercados para hacer las cosas, nos damos cuenta en la Biblia que habían cosas que se trataban no de los demás, sino de nosotros mismos. Si no es suficiente momento, tiempo para confrontarte como tu actitud como hijo de Dios, entonces creo que ¿qué cosa podrías esperar en este tiempo? Y con esto me sumo a este mensaje, así que este mensaje también va para mí. Como cuarto punto veo aquí es que hubo un arrepentimiento en el corazón de Josías. Y yo te pregunto, ¿qué tanto estamos llevando este tiempo a arrepentirnos, inclusive a pedirle perdón a Dios por lo que ha estado pasando en general en su pueblo? Y con esto no quiero ser religioso ni tampoco quiero pegarme la de muy santo, porque no es así. Quiero decirte algo que funciona el día de hoy y lo que funcionó también en el Antiguo Testamento, y por ende es un principio que podemos ganar para estos tiempos. ¿Por qué? Porque en este momento Josías pide perdón aún por lo que habían hecho sus padres, aún por lo que habían hecho sus antecesores. Pide perdón por su pueblo. Quiero que sepas, no es que Dios esté ofendido o molesto contigo, ni que Dios esté airado con la iglesia. Dios está literalmente moviendo a la iglesia a su propósito y a su voluntad. Pero debemos entender que por mucho tiempo el problema hemos sido nosotros. Que por mucho tiempo el problema hemos sido nuestro egoísmo, hemos sido nuestro corazón lleno de cosas que no eran correctas. Hemos visto inclusive cómo hombres de Dios se levantaron con el pie derecho y terminaron con el pie izquierdo. Y muchos hemos estado haciendo leña de árbol caído, como también muchos hemos estado juzgando gente que estuvo haciendo lo correcto. Hemos visto tantas falsas doctrinas en la iglesia, tanto payaso, tanta gente que ha estado literalmente lucrando con el evangelio. Y por ellos muchos hemos estado pagando la culpa. Y quiero que sepas una cosa, realmente nuestra función no es juzgar, sino también como un pueblo, como una sola iglesia, ir a los pies de Cristo y literalmente pedir perdón y decirle: Señor, perdónanos, perdóname a mí. Literalmente arrepentirnos si es que todo este tiempo, la iglesia que hemos estado viviendo, por más que sabíamos que no era la iglesia que Cristo quiso fundar, hemos estado de repente viviendo y siguiéndola como haciendo oídos sordos, por más de que el Señor nos estaba hablando y el Señor nos estaba exhortando. Quiero animarte a que juntos podamos literalmente buscar al Señor y reconocer que como iglesia hemos fallado. No existe iglesia perfecta. Y en la iglesia que me diga, o el líder, o la persona de la iglesia de la ciudad que me está escuchando, que son la gran mayoría obviamente, que van a decir: pero pastor, ¿tengo que pedir perdón por mi pastor? Sí, juntos podamos pedirle perdón: Señor, perdónanos porque como iglesia quizás no hicimos lo que teníamos que hacer. Quizás no evangelizamos como teníamos que evangelizar. Quizás no dimos la milla extra como nos pedías que diéramos. Quizás literalmente no obedecimos lo que dice tu palabra y comenzamos a hacer cosas que no eran correctas para tu congregación o para tu iglesia. Habiendo entendido eso, quiero pasar a lo que sucede en 2 Reyes 23, versículo del 2 al 3. Dice lo siguiente: aquí sucede literalmente el gran despertar de la historia de Josías en el pueblo de Judá. Dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Este fue el gran avivamiento que sucedió en el Antiguo Testamento. Es una nación volviendo a vivir la promesa, volviendo a vivir el pacto. Y yo quiero decirte en esta mañana de Domingo de Resurrección, el día de muchos de nosotros tenemos que volver a vivir la promesa. En ese tiempo Israel volvió a la ley, que era la promesa escrita. En ese tiempo la promesa, la Biblia dice que la ley está escrita en nuestros corazones. O sea, ¿qué significa eso, pastor? Tenemos que volver, obviamente, a todo lo que está en la Biblia, obviamente, pero también a lo que hay en nuestro corazón, a que el Señor sea el centro de nuestro corazón. El gran avivamiento que viene tiene que estar preparándose primero en nuestros corazones, en nosotros mismos. ¿Qué cosa? Y vuelvo a recalcarte los 4 puntos que te mencioné. ¿Qué cosa, literalmente, qué cosa en este tiempo, de repente que estamos viviendo, de querer ver o mover de Dios en la iglesia? ¿Qué cosa, o de repente, a quién estamos siguiendo? ¿A qué ejemplo estamos poniendo en nuestra vida? En este caso, Josías puso a su padre David. O por ejemplo, otra cosa más, de repente que estamos limpiando nuestros corazones, estamos limpiando realmente nuestros corazones del pecado. Como tercer punto, de repente puede ser también, realmente estamos siendo confrontados en este tiempo. O como cuarto punto, que no deja de ser igual de relevante, estamos viviendo un tiempo de arrepentimiento en nuestra vida. Pues esos 4 puntos son necesarios para que en nuestra vida el día de hoy
podamos preparar nuestros corazones. Ya que en la ley del Señor, en el Antiguo Testamento estaba el pacto, en ese tiempo el pacto está en nosotros a través de Cristo Jesús. Y es por eso que el día de hoy voy a hablarte acerca, y voy a terminar hablándote acerca de lo que sucede en el Nuevo Testamento y la gran diferencia que hay en ello. Y como les estaba diciendo ahora en el Nuevo Testamento, viene la parte que para mí es relevante en esta historia. Te hablo de 4 puntos que podemos sacar del despertar o del mover de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora quiero continuar hablándote acerca de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento y lo que pasa. Y de antemano quiero decirte que la promesa fue anunciada y fue dada obviamente a Abraham, pero fue confirmada en los profetas porque anunciaban la venida del Mesías. Es más, Jesucristo fue la promesa de toda la Biblia, desde la historia de la humanidad, cuando inclusive Adán y Eva pecaron en el paraíso. En ese momento Dios le dice a la mujer, de tu simiente, de ti va a nacer el Salvador. Y el Salvador, estoy parafraseando lo que dice la Biblia, pero le dice a Eva, de tu vientre va a nacer el Salvador, obviamente de la humanidad, y le pisará la cabeza a la serpiente. Desde ese momento Dios ya tenía un plan para la humanidad, ya estaba prometiendo a Jesús. A Abraham le dijo de su descendencia iban a ser el Mesías. Y a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en Israel comenzaron a anunciar acerca de la venida de Jesucristo, el Mesías. Y esa fue la promesa que trajo literalmente para estos tiempos, la promesa que vino el día de hoy a través de profetas a la iglesia. O sea, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la promesa ya cumplida en Cristo Jesús, porque Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años y fue el cumplimiento de la promesa. Dios prometió obviamente al Mesías y Jesucristo vino. Así que la promesa fue cumplida en Cristo Jesús. Y eso es algo en lo cual quiero que tú recuerdes. Esa promesa ya se cumplió. Lo que sucede aquí a continuación es que la promesa tiene un nacimiento. Y el nacimiento de la promesa, y muchos se preguntan, la confirmación de la promesa tiene que ser obviamente que Jesucristo ya vino. No, el cumplimiento de la promesa somos nosotros. Nosotros como su amada iglesia somos literalmente el cumplimiento de su promesa. Porque Jesucristo vino a este mundo como la promesa principal de la humanidad, la promesa que Dios mandó a la tierra, la promesa que Dios ya estaba cumpliendo, que había dicho para no solamente Israel y toda la nación de los judíos, sino para todo el mundo. Pero obviamente el cumplimiento de la promesa fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros el Señor puso su Espíritu Santo, que fue la ley en nuestros corazones. Y también en nosotros se nos encargó el mensaje. Y Jesús le prometió a sus discípulos y a nosotros nos dijo que no estaríamos solos, que Él estaría con nosotros. ¿Qué significa eso? Nosotros somos el cumplimiento de la promesa, porque nosotros somos lo que llevamos la promesa, que sigue viva. Escuchen bien, sigue viva. La promesa no murió como en el Antiguo Testamento. Nosotros somos la confirmación de la promesa. El problema es que en nuestras vidas muchos de nosotros hemos vivido quizás esta promesa o hemos creído en la promesa, pero no nos damos cuenta que esa confirmación en la promesa éramos nosotros, porque nosotros teníamos que validar y testificar a Cristo en nuestras vidas, con la gente de nuestro entorno. Teníamos que ser pequeños Cristos caminando. Por eso Pablo le dijo a sus discípulos, sean imitadores de mí como soy de Cristo. ¿Qué significaba realmente eso? Imiten a mí porque yo imito a Cristo. Y si los discípulos de Pablo, la gente que recibía la carta de Pablo, imitaban a Pablo, estaban imitando a Cristo. Y si otros imitaban a esas personas, imitaban a Cristo. Es que literalmente la iglesia comenzó como pequeños Cristos que eran confirmando la promesa, porque su iglesia era la confirmación de la promesa. Tanto así que en el tiempo que Jesús regresa, que va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, por su novia, por aquellos que hemos mantenido la promesa. Y quiero hablarte obviamente de la historia de estas 10 vírgenes, que habían 5 insensatas y 5 sensatas. De las 5 insensatas tenían la promesa de esperar al novio. El novio no venía todavía. Y esta historia habla acerca de que el novio estaban esperando ser desposadas. Y es que en la cultura judía el novio literalmente se presentaba, hacía un pacto contigo de que te casabas con él, pero el novio no se casaba contigo hasta tener un lugar donde llevarte, hasta tener algo seguro donde alimentarte, donde en este caso la mujer obviamente era demasiado sometida al hombre, es la cultura judía obviamente, donde proveer para las necesidades de la novia. Y es por eso que a veces la novia no sabía ni el día ni la hora que iba a venir el novio.
Y por eso Jesús en esta historia le dice a estas 5 mujeres sensatas, literalmente insensatas, a las 10, están esperando al novio. Pero las 5 sensatas llevaron aceite de sobra y las otras 5 solamente llevaron para lo necesario y se fueron a comprar más aceite porque su lámpara no estaba encendida. Y viene el novio y solamente encontró las 5 porque las otras no estaban presentes. ¿Qué representa eso? Estas 5 sensatas tenían la promesa encendida, la luz del Evangelio, el aceite de la presencia de Dios, del Espíritu Santo encendido en sus corazones. Por eso nosotros somos su promesa y el Señor viene porque la iglesia debe de hacer cumplir esa promesa viva constantemente. ¿Qué es lo que ha pasado, Pastor Sebastián? Muchos me preguntarán en esta mañana, obviamente, de Domingo de Resurrección. El problema es que el Señor mismo tuvo que mandar, o mandó obviamente en Hechos de los Apóstoles ese fuego para que la iglesia se mantenga encendida. Pero por muchas razones que son nuestra responsabilidad, hemos apagado mucho de lo que Dios ha querido hacer en nosotros como iglesia. Y el día de hoy, más de 2000 años, estamos hablando de avivamiento no porque sea culpa de Dios, sino porque creo yo que muchos de nosotros nos hemos enfriado. Pero qué bueno que por medio de este mensaje muchos vamos a volver a los pies de Cristo y vamos a ser animados. Amado, lo que te estoy hablando es ánimo, lo que te estoy hablando es un reto, pero lo que te estoy hablando es doctrina pura del Evangelio. Y si no te incomoda escuchar esto, o de repente estás escuchando esto con cierto y rareza, quiero animarte a que puedas profundizar más, aún en nuestras clases de discipulado que tenemos en la iglesia online. Pero quiero animarte a que lo que te estoy diciendo es la verdad. Y esta verdad a muchos no les está gustando, no les gusta escuchar. A muchos les da urticaria cuando escuchan esta palabra que habla acerca de promesas de Dios, de avivamiento, de despertar, de la segunda venida, de que este mundo se acaba pronto. A muchos les da miedo esto. No tengan miedo, porque el deseo de la iglesia siempre fue esperar al novio y el novio viene pronto. Y mi función como pastor no es decirte tienes que volver a hacer tu vida como antes, no. Tienes que volver y tienes que comenzar a cambiar tu vida y comenzar a hacer lo correcto. Porque en cualquier momento viene el novio y solamente va a venir por aquella novia que está preparada y que ha estado literalmente, sabiamente esperando al novio de la forma correcta. La luz encendida y el aceite bien puesto en su lámpara. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición, pero quiero ir siguiendo con lo que viene después, porque obviamente mirás, pastor, ¿pero a dónde va con todo esto? No te preocupes, ya estoy concluyendo, así que puedes aguantar un poquito más para tu hora de almuerzo de Domingo de Ramos, de Domingo de Resurrección. Luego de eso que hablamos de que obviamente nosotros somos el pacto, la promesa del pacto, también tienes que entender de que hubo una muerte en estos tiempos, y es lo que te he estado hablando. No es que había una muerte espiritual, no es que había una muerte de la iglesia, es que hemos apagado muchos de nosotros en nuestras vidas lo que Dios ha querido hacer. Tienes que reconocer que al igual que en el Antiguo Testamento necesitaron de un despertar, que fue con un muchacho Josías, que te mencioné los 4 puntos. En este tiempo nosotros también como iglesia podemos darnos cuenta que si estamos hablando de avivamiento es porque estamos reconociendo de que de alguna forma u otra hemos apagado realmente lo que Dios ha querido hacer y cómo se ha querido mostrar en su iglesia. Yo quiero animarte que si esto no es suficiente motor para llegar al 4 punto que ya estoy llegando, que es literalmente nuestra función, es desear que el Señor traiga algo fresco y prepararnos para que lo traiga. Porque el Señor mismo trajo y dejó una iglesia viva en el Pentecostés. Y es que el Pentecostés fue el inicio del nuevo pacto para la humanidad en el Nuevo Testamento. Y tienes que entender, nuestra función como iglesia es que ese pacto se mantenga. Y hoy día, Domingo de Resurrección, quiero animarte mediante estas palabras que has escuchado, de una forma quizás un poco más densa de la que creías para el día de hoy. Quiero decirte que el Señor está llamando a su iglesia a desear, anhelar y prepararse, porque nosotros somos su promesa, pero nosotros mismos estamos reconociendo de que también ha habido una muerte, si se podría decir así, en la iglesia, y que necesitamos avivar la iglesia y hacer que las cosas cambien en este tiempo. El Señor quiere, pero nosotros tenemos que preparar todo para que el Señor quiera. El Señor va a venir, pero nosotros tenemos que preparar todo para su venida. Y es nuestra función que poder hacer que estas cosas sucedan. Amada iglesia, en este punto no hay punto 4 de avivamiento. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a descubrir en este tiempo y es lo que debe de suceder.
El avivamiento ya pasó en Hechos de los Apóstoles. Lo que nos toca simplemente es despertar, obviamente, ese mover de Dios que quiere traer para estos tiempos. Quiero animarte en que no te desalientes, que no te desanimes. Recuerda bien, Jesucristo resucitó. No fue un día como hoy, pero lo recordamos hoy día. Jesús resucitó y prometió volver. Pero créeme, al hecho de que Él está vivo, su iglesia sigue viva, porque su iglesia mantiene la promesa encendida. Pero hay mucha gente en este momento que no conoce esa promesa. Hay mucha gente en este momento que ni siquiera sabe a dónde acudir cuando necesita esperanza. Tú y yo tenemos esa promesa en nuestros corazones. Tú y yo somos con la confirmación de esa promesa de Jesús. Tenemos que correr, tenemos que hacer algo para que otras personas lo escuchen. Qué lástima poder estar encerrado en este tiempo. Me hubiera encantado, más ahora, poder tener libertad de irme a una plaza a hablar y gritar a los cuatro vientos, porque estamos en este tiempo. Pero como no se puede, preparémonos en la intimidad para que cuando las puertas se abran, podamos comenzar a hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Y termino con esto, ya que creo yo he hablado suficiente de lo que necesitas escuchar. Quiero decirte que hay 5 principios en este tiempo para un avivamiento. Primer punto es tener el corazón como un niño. Yo te hablé de este punto, ¿por qué? Porque Josías tenía el corazón como el de un niño. Josías era un chiquillo. Si hubiera sido un viejo lleno de conceptos, quizás había sido obviamente otra la historia. Pero Josías fue un niño que comenzó obviamente a hacer los 4 puntos que él hizo en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos obviamente hacer lo correcto. Lo otro es tener la identidad en el lugar correcto. Josías no tuvo la identidad en el lugar de su presente, sino tuvo la identidad en el lugar correcto, aún en la historia de su antepasado, David. Otra cosa que puedo decirte es, tienes que obedecer a Dios por lo poco que tengas. Otra cosa que hizo Josías, Josías obedeció a Dios casi con pocas cosas. Y quiero decirte una cosa, no pongas más excusas, comienza a obedecer a Dios con lo poco que tienes en este tiempo. Otra cosa que quiero decirte, que ya te lo he mencionado, es el arrepentimiento, que es obviamente lo que tenemos que hacer ahora en nuestras vidas. Y obviamente es algo que nosotros tenemos que cargar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el último punto, que literalmente te va a sacar de toda clase de parámetro religioso, debemos comenzar en este tiempo. Debemos comenzar a llenarnos del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento Josías no tenía esa facilidad. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos este deseo de ser llenos en el Espíritu Santo. Y quiero orar en este tiempo, y permíteme hacerlo ya cerrando. Porque el Señor pone en mi corazón orar para la iglesia, aquellos que me están llenando, para que en este tiempo puedan ser llenos del Espíritu Santo. Puedas ser lleno del poder de Dios en tu vida. Quiero orar para que en este tiempo que estás viviendo a puerta cerrada, tengas una visitación personal del Espíritu Santo, de un mover de Dios. Si no entiendes y no sabes qué es, por favor, tienes que correr esta semana a comenzar nuestra clase de discipulado número 1, que vamos a comenzar otra vez en vía Zoom todos los días. Y quiero animarte, por favor, a que te conectes, pero quiero que sepas, quiero orar para que en este tiempo el Señor nos prepare para ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y creo que es lo que despierta a la iglesia en tiempos como este. Y muchos de ustedes que ya lo han estado anhelando, lo anhelan, o muchos de ustedes que quizás no conocen mucho de esta verdad, quiero solamente pedirle al Señor que en este tiempo el Señor pueda despertar nuestros corazones y que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que quiero pedir al Señor en este tiempo es la llenura de su presencia en mi vida. Lo único que quiero pedirle para tu vida en este tiempo es que el Señor te llene con su presencia de una forma genuina, no de la forma que a veces nosotros hemos escuchado, el pastor grita y la gente se cae. No, de una forma íntima, una forma en tu casa, y esa va a ser mi oración. Así que si tú deseas esto, anhelas al Espíritu Santo en este tiempo, anhelas un despertar del Espíritu Santo en tu vida, quiero por favor pedirte que pongas tus manos así sobre esta cámara. Un momento, pon tus manos así un momento, porque este tiempo es el tiempo donde estamos preparándonos como iglesia, ese tiempo en el cual donde nosotros estamos literalmente somos reafirmadores del pacto, pero este tiempo también es un tiempo donde vamos a preparar
todo para la venida del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oro por todos aquellos que están conectados en esta señal, que están conectados en este tiempo, en sus casas, en familia. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que en este tiempo, Señor, tu presencia, Señor, pueda dirigirlos a una búsqueda intensa de ti. Hoy oro en el nombre de Jesús para que puedas poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Hay gente que tiene necesidad, hay gente que tiene dificultad, hay gente que está pasando muchas pruebas en este mismo momento, Señor, que solamente tú las sabes. Pero a través de este mensaje ellos están queriendo y han decidido, Señor, ponerte a ti como su principal motor, como su principal director en sus vidas. Así que en este momento yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, sopla sobre tu iglesia. Sopla sobre tu iglesia, Señor, que tu presencia descienda sobre nosotros, Señor, y que podamos ser llenos, Señor, bautizados inclusive por la presencia, por tu presencia, por el Espíritu Santo, Señor. Necesitamos vida porque reconocemos que hemos estado muertos mucho tiempo. Hemos estado secos, Señor, hemos estado estancados, hemos estado, Señor, de repente en algún punto hemos estado mirando al hombre y no mirando realmente lo que tú quieres para el hombre, Señor. Padre, hoy día, como los pasos que hizo Josías, hoy día en esa misma verdad queremos orar. Primer punto, Señor, queremos literalmente, Padre Celestial, basarnos, poner nuestra identidad en el lugar correcto. No ponemos nuestra identidad en la iglesia que tenemos, no ponemos nuestra identidad, Señor, en los pastores, en los líderes, en los padres que tenemos. Hoy día, Señor, decidimos poner nuestra identidad y nuestro ejemplo en ti, en lo que tu palabra dice. Y tú dijiste, Señor, que mayores cosas haríamos, Señor, que mayores proezas, Señor, ibas a hacer, Señor, aquellos que creíamos en ti, Padre Celestial. Así que en este momento, Padre Celestial, nuestra identidad se pone en el lugar correcto, Señor, y hoy día pedimos para que nuestros corazones sean como las de Josías, como las de un niño, Señor, que podamos, Señor, quitarnos toda barrera, toda estructura mental de lo que creemos que es correcto, para ser vulnerables a lo que tú crees que es correcto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hoy día también, Padre Celestial, decidimos obedecer, decidimos hacer lo que es correcto, decidimos hacer las cosas para bien, limpiarnos de toda actitud incorrecta en nuestras vidas. Hoy decidimos orar, hoy decidimos abrir nuestra Biblia, hoy decidimos darte más tiempo a ti y decidimos buscarte, Dios, de corazón en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, y también nos arrepentimos. Quiero invitarte un momento de toda actitud, de toda área en nuestra vida que no ha sido entregada. Te pedimos perdón por toda clase de mentiras que hemos creído, por todo rencor, por todo odio, por todo falso cristianismo, por toda vida religiosa, por toda atadura, todo pecado que hayamos cometido hasta el día de hoy. Te pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón delante de ti, Señor. En tiempos como ellos, Señor, solamente, y ahí entramos al último punto, queremos, Señor, entrar delante de ti, Señor, con manos limpias, Señor, y por ello pedimos por tu presencia. Espíritu de Dios, sopla sobre tu iglesia en este tiempo. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, que tu gloria, que tu mover, que tu poder pueda, Señor, tocar nuestras vidas, pueda ministrar nuestros corazones. Señor, hoy oro para que tu presencia, Señor, pueda incrementarse en nosotros. Espíritu Santo, llena hoy a cada uno de los que están conectados. Llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos de tu infinito amor, de tu infinita gloria, Señor, de tu infinita compasión y tu infinita, literalmente, Señor, fe, Señor, que realmente nos anima a permanecer en este tiempo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos en este tiempo sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vienen tiempos de mover, vienen tiempos de despertar. Alégrate, iglesia, que el tiempo de la novia está cerca. Tú y yo somos la novia de Cristo y Cristo viene por nosotros. Pero antes vamos a prepararnos para lo que Él va a hacer en este tiempo. Iglesia, prepárate para el avivamiento. Gloria a Dios por eso. Iglesia, qué hermoso tiempo hemos tenido el día de hoy celebrando que nuestro Señor está vivo. Amén. Gracias por conectarte, gracias por escribirnos, gracias por ser parte de este servicio. Los extrañamos muchísimo.
Estamos orando por cada uno de ustedes y les animamos también a que si tienen alguna carga de oración, un pedido de oración, escríbanos a nosotros, a los líderes de la iglesia, porque queremos orar por ti, queremos contactarnos contigo, saber cómo estás, escucharte, también ser parte de vivir lo que es iglesia en este tiempo. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sobre todo en este tiempo te siga dando paz. Los amamos. Adiós.